Hoy comenzamos esta serie que la he llamado Romanos, el Evangelio. Romanos, el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que empezar a romper. Porque la primera pregunta que tal vez le puede venir a la cabeza a alguna persona es: ¿la carta a los romanos es un evangelio? ¿Acaso los evangelios no son Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Cómo así que Romanos, el evangelio? Pues el evangelio es mucho más que las historias de Jesús desde que nace en el pesebre hasta que va a la cruz del Calvario. Porque en esa vida de Jesús hay unas verdades trascendentales, fundamentales, maravillosas, que a veces en los 4 evangelios no los alcanzamos a descubrir a simple vista. Pero Dios usó a este hombre, Pablo, para traernos, para abrir esas verdades que están en los 4 evangelios, pero que necesitamos de parte de Dios una ayudita para entender, para profundizar, para mirar qué es lo que el Señor nos quiere decir allí. Romanos nos presenta el evangelio que amaban y creían los hombres, mujeres, jóvenes y niños salvos por la gracia de Dios en tiempos del Nuevo Testamento. Tal vez algunas personas les decimos: bueno, ¿qué es en lo que tú crees? Y tristemente a veces no alcanzamos a articular bien qué es en lo que creemos. O decimos unas verdades que sí son ciertas, pero que a veces no las alcanzamos a comprender bien ni a explicar bien. Si le decimos a un niño: bueno, ¿cuál es el evangelio? Posiblemente nos va a decir que Jesús nació en un pesebre y que vivió muchos años y andaba con 12 amigos para arriba y para abajo, y que fue a la cruz del Calvario y que murió por nosotros. Todo eso es cierto, pero la fe que articulaban los jóvenes, los niños, los adultos en la época del Nuevo Testamento tenía que ver con algo mucho más grande y profundo, que está en esas verdades que acabo de decir, pero que a veces nosotros no las alcanzamos a entender. En el evangelio que nos presenta la carta a los romanos hay muchísimas verdades, pero voy a rescatar solo 3, únicamente 3. Todos somos culpables ante Dios y merecedores de su ira. Eso a veces lo pasamos por alto porque tal vez nos hemos encargado de centrarnos en que Dios es amor, que lo es, desde luego que sí, pero la maravilla del amor de Dios no se entiende si no reconocemos que somos merecedores de la ira de Dios. Y tal vez muchas personas dirían: no, pero es que yo vivo mi vida como sea, al fin y al cabo yo creo en Dios, al fin y al cabo el trabajo de Él es perdonarme, ese es el trabajo de Él, perdonarme. Tal vez es porque no entendemos claramente lo que es el evangelio. Otra verdad que encontramos allí: Dios aplica su justicia de tal manera que quienes confían en la obra de Cristo son salvados. Y esta es tal vez algo que a veces no alcanzamos a entender. Muchas personas dicen: sí, Cristo fue a la cruz del Calvario por mí y por eso soy salvado. Y es cierto, sí, realmente hemos confiado en la obra de Cristo, pero si no entendemos cuál es la obra de Cristo, si creemos que la obra de Cristo es simplemente que lo latigaron, le pusieron
una corona de espinas, le atravesaron sus manos y sus pies con unos clavos y subieron a ese madero y allí murió y lo enterraron y después resucitó. Si solamente nos quedamos allí, aunque todo eso es cierto, aún tal vez no hemos confiado en la obra de Cristo, porque no entendemos realmente cuál es la obra de Cristo. Y una última verdad de muchas que vamos a estar viendo: los salvados pueden tener victoria sobre el pecado. A veces decimos, no, pero ya Dios me salvó y dice que si me salvó yo le pertenezco, y pues el que se va a fijar si yo ando pecando o no ando pecando. Lo que nos dice el Evangelio es algo mucho más profundo. Nosotros no le ganamos al pecado, pero en Cristo somos victoriosos sobre el pecado. Es algo que vamos a ir mirando. Un ejemplo del Evangelio en la carta a los Romanos, para saber por qué la carta a los Romanos sí es el Evangelio, está en un texto que hoy no vamos a ver, pero lo vamos a leer por encima únicamente. Dice Romanos 5 del 6 al 11: cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Nada más ese versículo es el Evangelio. Cuando éramos incapaces de salvarnos, algunas versiones dicen a nosotros mismos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Y miren lo que dice a continuación: es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. O sea, no es que yo voy a dar la vida por este amigo porque es que es tan bueno y tan justo y lo van a matar y yo me le atravieso al que lo va a matar para que me mate a mí. Puede darse lo que está diciendo, de pronto se da el caso, pero difícilmente se da. Dios, dice el 8, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. No lo hace por una persona buena. Él no dijo, no, ¿cómo es de bueno Omar? ¿Cómo es de bueno Sadi? ¿Cómo es de buena Silvia? ¿Cómo es de buena Aurita o Panchita? Bueno, cualquiera de nosotros que está aquí. Es tan buena persona, es tan especial que ¿cómo no voy a morir por esta persona? No, digo, a pesar de lo que son, a pesar de eso, voy a dar mi vida por ellos. Y es lo que nos recuerda el Evangelio. Estábamos separados de Dios, en tinieblas, bajo la ira de Dios, en pecado. Y por la obra de Cristo, Él nos llevó con Él a la cruz del Calvario, morimos con Él y resucitamos en Cristo. En Cristo. Eso es lo que está diciendo, a pesar de lo que éramos, sin merecerlo. Continuemos. Terminemos 5 del 6 al 11 porque no es de lo que vamos a hablar hoy, pero para que veamos cómo es de hermoso este Evangelio. Dice el 9, con mucha más razón, ahora Dios nos salvará, ¿de qué? Ya en este pedacito ya supimos de qué es que nos salva Dios, a través de Jesús. Porque a veces le dicen, tú eres salvo, sí, ¿de qué? Unos dicen, no, del pecado, otros dicen, no, pues del diablo. No, de la ira. ¿De cuál? ¿De la ira de quién? De Dios. Al habernos hecho justos, la palabra justo es inocente, por medio de la muerte de Cristo. Pues si cuando éramos enemigos nos reconcilió con Él mismo por la muerte de su Hijo, ¿cómo no ha de salvarnos ahora por su vida? Dice el 11. Y además de todo esto, también nos regocijamos en Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos sido ¿qué? Éramos enemigos, estábamos en pecado, y por la obra de Cristo, en vez de recibir la ira, somos reconciliados. Entonces, hoy
comenzamos la serie de Romanos, el Evangelio. El Evangelio no es una historia antigua. El Evangelio no es solo un mensaje. El Evangelio es la obra de Jesucristo. Por eso, cuando nos aproximamos de ahora en adelante, recuerden que vamos a estar 3 semanas en Romanos, una semana seguimos en Pasión por Jesús en los Evangelios. Cuando nos aproximamos a Romanos, vamos a entender la preciosa obra de Jesucristo, qué fue lo que Él hizo. Y de eso es de lo que se trata la serie la serie Romanos, el Evangelio. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 1, versículo 1. Y el título de hoy es Perseguidor y Apóstol. ¿Cuál es el título? Perseguidor y Apóstol. Solamente vamos a ir al versículo 1. Y comenzamos de una vez. Dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que vimos la semana pasada y seguimos. ¿Quién es el remitente de esta carta a los romanos? Pablo. Él mismo se está identificando como el remitente de esta carta. Y recordemos que Romanos no es un árido tratado teológico. Muchas personas presentan la carta a los romanos como el más profundo tratado teológico, y puede que lo sea, pero si nos acercamos a la carta a los romanos como si fuera simplemente un tratado teológico, no vamos a descubrir las riquezas que hay allí. La carta a los romanos es el Evangelio, el mismo Jesucristo, la obra de Jesús en una carta. Continuamos entonces con el mismo versículo, que es el que vamos a estar hoy. ¿Recuerdas algo de Pablo antes de ser siervo, apóstol, apartado? Perseguidor. Era Saulo, exactamente. Muy bien, entonces aquí lo vemos. Pablo, quien escribe esta carta, antes era Saulo, el perseguidor. Muy bien, vamos todos juntos. Perfecto. Sigamos o descubramos mejor un poco de lo que es la historia de aquel Saulo, el perseguidor. Recordemos algo de esa impresionante historia de Pablo antes de ser conocido como Pablo el apóstol, sino como Saulo el perseguidor. En Hechos, el libro de Hechos es un libro histórico que escribió Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, nos narra cómo fue el inicio de la iglesia. Y en el capítulo 7, versículos 55 al 58 dice así: pero Esteban, recordemos, fue el primer mártir cristiano, aquel primer hombre que fue perseguido y llevado a la muerte, lapidado a piedra, fue muerto por causa del Evangelio. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, aquí ya está siendo lapidado, está muriendo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron. ¿Quiénes son los que gritaron a gran voz? Los judíos que están lanzando piedras sobre Esteban. Ellos gritaron a gran voz y, tapándose los oídos, se lanzaron contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Cómo es la escena? Están empujando, le van lanzando piedras, porque cuando llegue a un sitio donde ellos van a estar más altos que él, ahí sí le van a lanzar las piedras grandes que lo van a matar. No van a lanzar unas piedritas pequeñas, son piedras muy grandes. La idea era que una de esas piedras cayera sobre la caja torácica y lo matara de esa manera, o sobre la cabeza. Y lo están llevando hasta allí, pero él está diciendo lo que está viendo: veo al Hijo de Dios,
Lo veo, lo estoy viendo. Y ellos dicen, no, no queremos escuchar eso, no lo queremos, no lo queremos, mátenlo, mátenlo. Y hay un hombre que según parece ser, era parte del Sanedrín. El Sanedrín, es decir, las 70 personas que dirigían la nación de Israel. Eran 70 personas sabias. Y uno de esos, que todavía estaba muy joven, era Saulo. Y ponen la ropa a los pies de Saulo. Y aunque la Biblia no lo dice, lo que vemos es que Saulo está contento de lo que está sucediendo, está feliz por lo que está viendo. Este hombre, en medio de esta muerte, de este homicidio que están cometiendo, está recibiendo a sus pies y está feliz por lo que está pasando. Continúa esta historia en el Hechos capítulo 8, versículos 1 y 2, y dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, estaba de acuerdo. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. ¿Pero quién? Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Saulo no se conformó solamente con que Esteban fuera muerto, no se conformó solamente con aplaudir la muerte de este hombre. Saulo estaba envenenado contra la iglesia, iba de un lado para otro persiguiendo a la iglesia, iba de un lado para otro con sus ojos enceguecidos, queriendo acabar con los cristianos que estaban emergiendo de un lado y otro, porque cada día más y más personas se convertían a Cristo. Un capítulo más adelante, en el capítulo 9, en los primeros 2 versículos dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Pregunta: ¿sabes qué es respirar amenazas y muerte? Odio, como un asesino. El verbo que se usa allí es el mismo verbo de cuando ustedes han visto un toro furioso. Bueno, yo solamente lo he visto en documentales. ¿Cómo hace? Así. Bueno, si está frío el día se alcanza a ver cómo está. Eso, así estaba Pablo. Odiaba a los cristianos, amenazante, decía: no los soporto, no los aguanto, tienen que morir, los odio, los detesto. ¿Quiénes pertenecían al camino? Los seguidores de Jesús. ¿Por qué les llamaban los del camino o el camino? Porque Jesús dijo: yo soy el camino. Y ellos decían: ¿ustedes a quién siguen? Al camino. ¿Y ustedes de quién son? Del camino. Por eso les decían los del camino o los seguidores del camino. Es impresionante cómo sucedía todo esto. ¿Recuerdas en qué ciudad quedaba la oficina del sumo sacerdote? En Jerusalén. En Jerusalén era donde se movía toda la parte religiosa judía, y el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad, vivía en Jerusalén y allí atendía. Por eso Saulo, ¿a dónde va? A la oficina del sumo sacerdote. ¿Para qué? Para pedir permiso de ir ¿a dónde? A Damasco. ¿Y a qué parte de Damasco exactamente? A las sinagogas. Lo que estaba diciendo es:
deme una carta, que yo llegue con esta carta y le diga al líder de la sinagoga, al principal de la sinagoga, estoy buscando cristianos. Si aquí hay alguno que ha dicho ser cristiano, por favor, dígame para poder arrestarlo, para poder llevarlo, inclusive para poder matarlo, si es el caso. Y comienza esta persecución. De Damasco va de casa en casa, orientado por los principales de las sinagogas, por los judíos, y va de casa en casa, buscando a los del camino, a los seguidores de Jesús. Muchos años más adelante, ya cuando Pablo ha madurado en su fe, Pablo está testificando, está contando cómo fue su conversión, qué era lo que había pasado, cómo llegó él a los pies de Cristo. Y él va ante un hombre que es el rey Agripa, un hombre, un gobernante de una región. Y él va ante él y le comienza a contar qué fue lo que sucedió, por qué él empezó o por qué hace lo que hace, por qué está llevando el evangelio de un lado a otro. Y comienza a contarle, y en Hechos 26, del 9 al 14, va narrando qué fue lo que sucedió. Dice así: yo, está hablando Pablo, ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto: mátenlos. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, ¿qué procuraba Saulo? Obligarlos a blasfemar, y enfurecido, ¿cómo estaba? Enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos, aún hasta en las ciudades extranjeras. Él no se conformaba con buscarlos allí, era tanto el odio que si tenía que irse al extranjero para encontrar a los seguidores de Jesús, no le importaba, él iba y los encontraba allí. Y entonces vamos a regresar a Romanos 1, versículo 1, que ya lo leímos, pero lo voy a recordar. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué es lo primero que dice Pablo acerca de sí mismo al iniciar esta carta? Siervo. ¿Siervo de quién? De Cristo Jesús. ¿Qué indica Pablo con esta palabra con la cual él se designa? Eso lo vimos la semana pasada. Esclavo, exactamente, esclavo. Entonces, mire, lo primero que debemos ver en este hombre es que Pablo, sobre todo, primeramente, primordialmente, era esclavo. Esclavo. ¿Esclavo de quién? De Cristo Jesús, exactamente. Esclavo de Cristo. Y veíamos hace 8 días que la palabra esclavo viene del griego. Esto rápidamente es como por información solamente. La palabra es doulos, pero es importante porque es muy profunda. Un esclavo, hace 8 días lo recordábamos, no tiene autonomía, le pertenece a otra persona, no tiene vida propia, no hace lo que él quiera. Él no puede decir: hoy voy a levantarme tarde, hoy voy a descansar, hoy voy a salir a hacer una compra. No, porque su vida le pertenece a otro. Ese es el esclavo. El esclavo no se pertenece a sí mismo, no tiene ninguna manera de tomar una decisión propia. Y Pablo, se está reconociendo como un esclavo. Vamos a mirar un poquitico más qué quiere decir esto de esclavo. Los judíos entendían un concepto que tal vez para nosotros no es tan común. Es el esclavo por amor. ¿Cómo así, esclavo por amor? Sí, es que hay varios tipos de esclavo.
El esclavo que en una guerra lo toman y dicen, ya ahora los dominamos a ustedes y ahora a partir de ahora esta nación es esclava de nosotros, como eran los hebreos en Egipto, una nación que llegó como amigos y con el tiempo los volvieron esclavos. También está el esclavo que es comprado, van vendiendo esclavos o vendían esclavos en alguna época, y la persona que tenía dinero iba. José, gracias, José fue vendido como esclavo, entonces lo compraba la persona que tuviera el dinero, y era como comprar un objeto, le pertenecía, así como los primeros pertenecían porque habían sido dominados, los segundos pertenecían por dinero. Pero hay otro esclavo, un esclavo hermosísimo en la Biblia, es el esclavo por amor. Eso está en Deuteronomio capítulo 15, y solamente vamos a ver 2 versículos, pero pueden leer todo el capítulo. Versículos 16 y 17 dice, habían, antes de entrar, para entender el contexto, cuando una persona estaba muy mal de plata, se había quebrado ya, no le quedaba nada, lo que sembró se perdió, la cosecha, los animalitos se murieron, ya no tengo nada que hacer, lo perdí todo. Eso lo pueden leer en el resto del capítulo 15. Esa persona podía entregarse como esclavo a otro judío. Esto es para los judíos únicamente, y le decía a otro judío, mire, yo quedé en la ruina, no tengo nada, me entrego como esclavo a usted. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir como esclavo. Es decir, yo soy un esclavo, pero tengo techo, tengo comida, usted me va a sostener. Pero había una ley que a los 7 años esta persona obligatoriamente tenía que liberarla. Es decir, esa esclavitud solo podía durar 7 años. Y le decía, eres libre. Y aquí viene lo que sucede. Si tu esclavo no quiere dejarte y dice que te ama, ¡wow!, dice que te ama y que le gusta estar contigo y que se lleva muy bien contigo, toma una lenza y horádale la oreja contra la puerta, y después de eso será esclavo tuyo para siempre. También harás esto con las esclavas. Este esclavo pasaron los 7 años y dice, no, este amo es maravilloso, es especial, me cuida, está pendiente de mí, es una persona maravillosa, es una persona con la cual yo puedo contar, sé que no me va a traicionar, sé que no me va a maltratar, sé que quiere lo mejor para mí, yo no la quiero abandonar, yo lo amo. Eso es lo que le decía, yo lo amo, no me quiero ir. ¿Listo? Entonces cogía un punzón y dice que contra una puerta, no sé por qué contra una puerta, daba el golpe y le ponía una especie de arete, como un arete, y esa era la marca. A partir de ese momento era esclavo, obligado por amor. Y yo creo que esa persona, cuando le atravesaban el lóbulo de la oreja, no decía, no, terrible lo que me está pasando, decía, qué alegría, nadie me va a poder separar de este hombre al cual yo amo, porque es una persona que vale la pena servir. Ese es el esclavo por amor. Y ese es el esclavo del cual habla Pablo. Pablo dice, soy esclavo de Cristo, porque Él me amó tanto, porque Él hizo todo por mí, que yo no tengo más alegría. No hay nada más maravilloso que ser su esclavo, que obedecerlo, porque sé que si Él me manda a hacer algo, es porque es bueno para mí. No me va a mandar a hacer algo que me dañe, no me va a mandar a hacer algo que me maltrate, no me va a mandar a hacer algo que me duela. Él me ama. Por eso cuando nosotros le decimos al Señor, pero Señor, ¿por qué aquí tú dices que haga esto cuando Señor, tú sabes que no me gusta, que me da pereza, que yo quisiera hacer otra cosa? En ese momento podemos recordar que si Él nos manda a hacer algo es porque nos ama, porque Él quiere que tengamos una vida plena, una vida abundante. Acá hay una vida eterna con Él, que no lo hace porque quiere amargarnos la vida, y que somos sus esclavos y lo hacemos por amor, una obediencia por amor. Sigamos en el versículo 1.
¿De quién es esclavo Pablo? ¿De Cristo? Completo. Cristo Jesús. ¿Cómo llama Pablo a su amo? ¿Cómo lo llama? Cristo Jesús. ¿Alguna otra versión? ¿Tiene alguna otra versión abierta? Cristo Jesús en otra versión. Esa es la NBLA, recuerden. ¿Siervo de Cristo qué? Jesús. Jesús. No, pero ¿Cristo, Jesús o Jesucristo? Jesucristo dice allá, Jesucristo. ¿No hay alguna que diga Jesús el Cristo? Son las tres maneras como dice en las Biblias. Porque es bueno e importante que entendamos esto. Jesús, el Cristo, Cristo Jesús o Jesucristo son las tres maneras como aparece traducido en las Biblias. Pero la manera como está en el idioma original es Jesús Christos. Jesús, Cristo, separado, dos palabras. Jesús, Cristo. ¿Y por qué separado? Porque tenemos que entender con esta palabra dos verdades maravillosas. Primero, Jesús habla de la persona de Jesús. Aquel que nos encantan sus historias, aquel que nació en el pesebre, aquel que era el carpintero de Nazaret o el hijo del carpintero, como dicen algunos, aquel que era un maestro itinerante, un maestro que caminaba de un lado para otro enseñando, que hacía milagros, que contaba unas parábolas preciosas. Ese Jesús del cual nos gusta escuchar tanto y que es maravilloso, ese es Jesús, la persona de Jesús. Pero también nos habla de Jesús, ¿qué? El Cristo, Jesús el Cristo. Y la palabra Cristo quiere decir ungido, el Mesías, lo que ellos esperaban, el libertador, aquel que había sido prometido desde muchos siglos atrás, aquel que los judíos estaban esperando, el Mesías. La palabra Cristo es la misma palabra Mesías, es la misma palabra ungido. Una persona delegada con una función especial. Una persona delegada para algo único, para algo maravilloso, así como eran ungidos los profetas, así como eran ungidos los jueces, así como eran ungidos los reyes. Para una misión especial. Lo que está diciendo es que Jesús, que Cristo, que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, en fin, que Jesús no es simplemente un hombre excepcional. Jesús es el Cristo, no es cualquiera, no es un hombre que, qué bonito que hablaba, qué maravilloso haber muerto en una cruz por sus ideales. No es un hombre que se hizo inmolar por una causa, no es un hombre que hacía milagros, no es un hombre que era superdotado, no, es el Cristo. Y ahora, volviendo al versículo que estamos revisando hoy, Pablo fue llamado a ser ¿qué? Apóstol. ¿Qué quiere decir eso de apóstol? Enviado. Básicamente es eso, la palabra apóstol es enviado, pero no es un enviado cualquiera. No es simplemente como cuando enviamos a alguien a la tienda a que haga un mandado. En otra parte nos muestra que es como un embajador. Es decir, cuando este apóstol llega a un sitio, no solamente está dando el mensaje, está hablando en nombre de quien le envió el mensaje. Tiene esa característica, está representando a aquel que lo envió. Por eso Pablo ahora no es un perseguidor. Pablo ahora es
apóstol. No voy a alcanzar a terminar hoy, pero vamos a adelantar un poquito más. En Hechos estamos viendo el testimonio, la historia que Pablo le cuenta a Agripa acerca de su conversión. Vamos a seguir en ella. Dice, ocupado en esto, ¿en qué estaba ocupado? En perseguir cristianos, en llevarlos a la muerte si era necesario. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, ¿al qué? Al mediodía. Al mediodía. Oh rey, le está diciendo Agripa, yendo de camino vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol. ¿Qué hay más brillante que el sol de mediodía? O sea, humanamente no lo entenderíamos, pero fue lo que vio. Que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Una luz tremenda, él cae al piso, las otras personas que van con él caen al piso y escucha esa voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo importante no es esto, sino lo que viene a continuación. Yo, ¿quién está hablando? Pablo cuando era Saulo, ¿cierto? Entonces dije, ¿quién eres? ¿Qué? Señor. ¿Quién eres? Señor. Y el Señor, otra vez dice Señor, dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Cómo llama Pablo a aquel que le está hablando desde la luz? Señor. Así como cuando decimos el señor Germán, ¿será igual? El señor de enfrente, el señor del restaurante. No, exactamente. Cuando habla de señor, está diciendo que es la máxima autoridad, el soberano, su dueño. O sea, él cae en el piso y de una vez reconoce que quien está allí no es cualquiera, es el soberano, el amo, el dueño. Utiliza una palabra por simple información que es curious, se pronuncia más curious, pero es eso. Está diciendo, hey, tú eres lo máximo, lo más grande, Señor. Tú eres el que me has derribado al piso y eres mi amo, mi dueño. Sigue los versículos, el mismo versículo 15 y 16. ¿Cuál era el fin para el cual se presentó Jesús a Saulo, que ahora se llama Pablo? ¿Para designarlo cómo? Ministro, testigo de todo lo que había visto y lo que iba a mostrarle el mismo Señor. ¿Recuerdas de qué otra manera se traduce la palabra que aquí es ministro? Servidor. La palabra ministro es servidor. Ahora pensamos que ministro es al que se le besa el anillo, que ministro es al que se le hace venias. No, ministro es servidor. Por eso, cuando dice a fin de designarte como servidor, no como una autoridad especial, no, servidor y testigo. Y terminamos con la parte final del testimonio que le da Pablo al rey Agripa. Dice, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados
y herencia entre los que han sido santificados. Terminamos con esto. ¿Qué iba a hacer Cristo usando el ministerio de Pablo? Cuando decimos ministerio, ¿es qué? El servicio de Pablo. No nos traguemos la historia de que el ministerio es para exaltar a una persona, no, al contrario, es el servicio de una persona. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer Cristo usando el ministerio de Pablo? ¿Abrir los ojos a quiénes? A los que están en tinieblas. Miren esto, abrir los ojos a los que están en tinieblas. ¿Qué más? Y que están en el dominio de Satanás. ¿Qué? ¿Para qué? Para que reciban el perdón de pecados. Esto es y herencia. Miren, y con esto terminamos, pero por favor, llevémonos esto para nuestra vida. El Evangelio no es la historia de un hombre tan bonito, tan hermoso, tan peluchito. Ay, sí, él era todo lindo, todo ternura, que andaba caminando por Galilea, abrazando a todos y diciendo, hoy, cómo te ama Dios, cómo te ama Dios, y diciéndoles, ovejitas, vengan acá, salta la primera ovejita, salta la segunda ovejita. No. Jesús, claro que sí, amoroso, tierno, con un mensaje de amor, desde luego que sí. Pero miren lo que nos está diciendo esto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? Abre los ojos del pecador para que se dé cuenta lo miserable pecador que es, que está en las garras del mismo diablo, que está camino al infierno. Ese es el Evangelio. Y les abre los ojos para que se convierta de esas tinieblas a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Si no estamos en Cristo, estamos en las tinieblas. Y no solamente eso, sino que salgan del dominio ¿de quién? De Satanás. El Evangelio no te dice, oye, van a decirte qué bonito eres, ven para acá, yo quiero que seas una persona que te aprendas muchos versículos bíblicos, quiero que seas una persona que no faltes a cada servicio, quiero que seas una persona que cantes muchos cantos bonitos, todo eso perfecto. Pero ese no es el sentido, lo importante del Evangelio. Esas son las consecuencias del Evangelio. Las consecuencias de que yo entono un cántico para el Señor con todo mi ser, es que pasé de las tinieblas a la luz. Es que el Señor abrió mis ojos y me di cuenta de lo perdido que estaba y confié en Jesucristo. Y Él, por su obra preciosa, por su obra perfecta, me pasó de condenación a salvación. Perdonó esos pecados que no se pueden perdonar por mucho que yo haga, si no es por la obra de Él. Ese es el Evangelio. Es mucho más grande, mucho más profundo que sabernos las historias de la Biblia. Sepámonos las historias de la Biblia, conozcámoslas, leamos la Biblia cada día, busquemos al Señor en oración. Pero si el Evangelio no actúa, si el Evangelio no nos muestra lo pecadores que somos, lo mal que estamos, lo necesitados que estamos de Dios, lo menesterosos que estamos del Señor, si el Evangelio no nos muestra que estamos condenados y que solamente Jesucristo nos puede salvar, lo demás se queda en acciones externas. Pero seguimos lejos de Dios. El Evangelio es lo que hace Pablo. Pablo de allí en adelante comenzó a pararse delante de mucha gente y les decía, ustedes están en tinieblas, pero quien es la luz se encarnó, se hizo hombre para pasarlos de las tinieblas a la luz. Ustedes están en el territorio de Satanás, pero el Verbo eterno se hizo carne.
para pasarlos del territorio de Satanás, para pasarlos al reino de Dios, a través de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Ustedes son culpables de juicio, la ira de Dios está sobre ustedes, pero si ustedes confían realmente, depositan toda su existencia en esta verdad, van a pasar de estar bajo la ira a recibir el perdón y a obtener una herencia verdadera. Ese es el Evangelio. Ese es el verdadero Evangelio. Comienza por todas las hermosas historias de Jesús, pero termina en entender la profundidad de la obra de Jesús, el Cristo, de Jesús, el Mesías, de Jesús, el ungido, de Jesús, el libertador, no de Chuchito, no del man, no, del único, que es el Mesías verdadero para pasarnos de muerte a vida. Pablo pasó de perseguidor a apóstol. Nosotros pasamos de condenación a salvación. De pronto de indiferentes a esclavos. De pronto de enemigos de Dios a siervos. De pronto de personas religiosas a verdaderos hijos. Todo por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oramos?